¿Sabías que una de las armas más populares y utilizadas en el mundo fue creada por un hombre que no sabía nada de armas? Así es, estamos hablando de Gaston Glock, el inventor austríaco detrás de la legendaria Glock 17. En este video te llevaremos a conocer la fascinante trayectoria de Gaston Glock, de fabricar herramientas de metal a revolucionar la industria armamentista, enfrentando desafíos, controversias y logrando un éxito que impactó al mundo entero. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Ahora sí, comencemos. Gaston Glock nació el 19 de julio de 1929 en Austria. Después de 30 años de esfuerzo y trabajo, logró una posición social respetable y una vida cómoda, sin elevarlo a niveles superiores en la sociedad ni el comercio austriaco. Aún así, soñaba en grande. Fue hijo de un trabajador ferroviario austriaco y dirigía una pequeña fábrica de radiadores para automóviles en las afueras de Viena. Sin embargo, en el garaje junto a su casa en el suburbio de Deutsch-Wagram, muy cerca de la planta de radiadores, tenía su propio negocio junto con su esposa, Helga. Utilizando una prensa de metal vieja fabricada en Rusia, producían un modesto volumen de accesorios de latón para puertas y ventanas. Con el tiempo, la dedicación y el esfuerzo de Glock, el taller se expandió y comenzaron a fabricar hojas de acero, cuya durabilidad y precio razonable impresionaron tanto al Ministerio de Defensa de Austria que Glock obtuvo un contrato para suministrar cuchillos de campaña y bayonetas al ejército austriaco. El trabajo militar le permitió establecer contactos en el ministerio, donde Glock se convirtió en un visitante ocasional, con los ojos y los oídos abiertos a nuevas oportunidades. En una de sus visitas, un día de febrero de 1980, escuchó una conversación casual en los pasillos del ministerio entre dos coroneles que sacudió su imaginación. El ejército necesitaba una nueva arma para oficiales, pilotos y conductores para reemplazar la vieja y anticuada Walther P-38 de la Segunda Guerra Mundial. Steyr, un fabricante de armas austríaco desde mediados del siglo XIX, había ofrecido vender al ejército una pistola moderna, pero el arma no cumplía con las estrictas especificaciones del ministerio y los generales y oficiales de alto rango se estaban quedando sin paciencia. Glock les preguntó si aún era posible obtener una oportunidad para participar en el concurso por el contrato para fabricar la nueva pistola, pero se rieron de él, pues en su garaje solo fabricaba bisagras, barras de cortinas y cuchillos. Glock, de 50 años, de modales reservados, no era conocido por su sentido del humor. Era un hombre delgado de estatura media, con entradas, hombros caídos y brazos largos. Nadador recreativo, se había graduado de un instituto técnico y había recibido formación en ingeniería mecánica. Trabajó mucho para ascender en la industria manufacturera, desde un puesto de nivel y salario bajos en una empresa que fabricaba taladros manuales, por lo que diseñar armas de fuego era algo que estaba muy por encima de su experiencia. Glock pidió a los coroneles que describieran los requisitos del ejército para una nueva pistola, a lo cual accedieron. En su credulidad, Glock pensó que no debería ser difícil fabricar un artículo así. Para él, la pistola era simplemente otro accesorio que se sujetaba al cinturón de un soldado, similar al cuchillo que ya producía. Como dijo el propio Gaston Glock en una entrevista, que no supiera nada era mi ventaja. Cuando le preguntaron sobre su familiaridad con las armas en 1980, admitió que era escasa y manifestó que tuvo muy poco entrenamiento, estando solo unos días en los campamentos del ejército alemán durante las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, y cuando se le cuestionó sobre cuánto tiempo había servido en el ejército, Glock respondió que solo 2 o 3 días. Poco después de su visita al Ministerio de Defensa, a principios de 1980, compró una Beretta 92F italiana, una Sig Sauer 220 de Suiza,
una CZ-75 checa y una versión moderna de la Walter P-38 alemana. Glock llevó la P-38 y los otros modelos a su taller en Deutsche Wagram. Desmontó las armas, las volvió a montar y observó los métodos contrastantes utilizados para fabricarlas. Además, visitó la oficina de patentes austriaca durante semanas, examinando generaciones de innovación en armas de mano, y trató de involucrar en la conversación a los mejores expertos que conocía. Gaston y Helga Glock eran dueños de una casa de vacaciones en Velden, un complejo turístico en un lago en el sur de Austria. Un fin de semana de mayo de 1980, Gaston invitó a varios especialistas en armas de fuego a unirse a él allí y les preguntó sobre qué esperaban en una pistola del futuro. En la reunión en Velden, se le dijo a Glock que el ejército deseaba una pistola de alta capacidad que tuviera más balas que las 8 que podía acomodar la P-38 y que su peso no fuese de más de 800 gramos. El arma debía tener un gatillo de presión constante y suave para disparar con rapidez y precisión, ser aerodinámica y fácil de enfundar, que era crucial que el arma no tuviera más de 40 piezas, mucho menos que el estándar de la industria. Se le advirtió a Glock que su pistola debería poder soportar un contacto prolongado con nieve, hielo y barro. Debería disparar 10.000 balas con no más de una falla por cada 1.000. La cifra de 40.000 se registró esa tarde, en referencia al objetivo de que la pistola ideal debería tener una larga vida útil, de 40.000 balas. Se debatió mucho sobre la seguridad. La P-38 y la mayoría de las demás pistolas tenían palancas externas que, cuando se activaban, impedían que el arma disparara. Algunos soldados y policías llevaban sus pistolas amartilladas y bloqueadas, lo que significa que estaban listas para disparar inmediatamente después de quitar el seguro. El problema con esta característica común, una cantidad alarmante de soldados y policías olvidaban si sus seguros estaban activados o desactivados. Eso conducía a confusión y disparos accidentales. Armado con conocimientos de expertos, Glock comenzó a trabajar en un prototipo, contratando a técnicos experimentados que trabajaron muchas horas con él para implementar las demandas del ejército. Por las noches, después de la cena, probaba las primeras versiones rudimentarias en un área de tiro en el sótano que había construido especialmente para este propósito. Disparaba usando solo su mano izquierda, pues si el arma fallaba por algún motivo y explotaba sobre él, todavía tendría su mano derecha para continuar trabajando en su proyecto. Algunos días, Glock asistía a clases de la Academia de Policía o tomaba lecciones privadas de tiro con la intención de aprender todo lo posible sobre el uso general de la pistola, no solo en situaciones de combate, sino también para uso policial y militar. Mientras tanto, él y Helga financiaban su proyecto operando la prensa de metal en el garaje. Cada mañana, antes de partir hacia la fábrica de radiadores, Gaston ajustaba los controles de la vieja máquina rusa, introduciendo una bobina de latón o acero en la máquina, dependiendo de si ese día fabricaría bisagras para puertas o bayonetas. El proceso duró 1 año, un periodo sorprendentemente corto para que un diseñador de armas de fuego novato produjera un prototipo. El 30 de abril de 1981 presentó una solicitud de patente en Austria. Era su 17ª invención, por lo que llamó a su arma Glock 17. Casualmente, su creación podía almacenar la impresionante cantidad de 17 balas en su cargador y una 18ª en la recámara, si el usuario así lo deseaba. 2 conceptos generales diferenciarían a la Glock 17. En primer lugar, se fabricaría en gran parte con plástico ligero, resistente y moldeado por inyección. Y en segundo lugar, se diseñó sin una fábrica preexistente. En la década de 1980, el plástico industrial, a menudo llamado polímero, era notablemente fuerte y resistente a la corrosión.
un problema importante con las armas de acero tradicionales. Para el concurso Glock se enfrentó con armas de Heckler y Koch, Sig Sauer, Beretta, Steyr de Austria y Fabrique Nationale de Bélgica. Con su armazón de plástico, la Glock era, con diferencia, el modelo más ligero, con 661 gramos. Además, produjo la pistola más sencilla, con solo 34 componentes. Estaba mecanizada a partir de una barra de acero laminado macizo, sin soldaduras ni remaches, y por esa forma sencilla de la corredera, su pistola requirió menos pasos para su fabricación y hubo menos oportunidades de error. La Glock 17 fue sometida a una serie preliminar de disparos de 10.000 balas. El ejército estableció 20 interrupciones como motivos de descalificación. La Glock falló solo una vez, incluso se disparó después de exponerla al calor, el hielo, la arena y el barro. Se dejó caer desde una altura de 2 metros sobre una placa de acero sin que se produjeran descargas accidentales ni daños en el armazón. Al final, una tabla comparativa preparada por el ejército clasificó las armas presentadas y la primera clasificada fue la Glock 17. El 5 de noviembre de 1982, Gaston Glock recibió las felicitaciones formales del ministro de Defensa. Su pistola logró el 88% del máximo de puntos posibles. En pocos años, otro mercado, mucho más grande y más rico que el sector de defensa austriaco, estaría ansioso por una pistola del futuro. Los funcionarios de policía estadounidenses querían una nueva pistola y Glock estaba allí para ofrecer una alternativa poderosa al revólver. La Glock 17 ganó impulso rentable al estilo de una moda clásica de consumo estadounidense que, en lugar de desaparecer, siguió expandiéndose año tras año. Logrando lo anterior mediante varias estrategias de venta, ya fuera a base de fuertes descuentos o acuerdos financieros favorables. Pero su verdadero acierto fue colar sus pistolas en el imaginario público a través del cine y la televisión. La por entonces superestrella, Mickey Rourke, empuñó una en la cinta Johnny Handsome o Un rostro sin pasado, pero donde dio el salto a la fama fue en Die Hard 2 o Duro de Matar 2, en donde Bruce Willis habla las bondades de una Glock. La clave del éxito de Gaston Glock fue su enfoque en la innovación constante. No solo creó un producto revolucionario, sino que también supo construir una marca sólida. Su empresa expandió su línea de productos, lanzando versiones mejoradas y adaptadas a diferentes necesidades. Hoy en día, Glock GmbH es una de las empresas más exitosas de la industria de armas, con millones de pistolas vendidas en más de 100 países. Sin embargo, no todo fue fácil para Gaston Glock. Como cualquier empresario exitoso, enfrentó desafíos y controversias. En los años 90, fue víctima de un intento de fraude y asesinato al ser atraído a un garaje poco iluminado en Luxemburgo por parte de Charles Ewert, uno de sus colaboradores más cercanos. El austríaco Glock se detuvo a mirar un coche deportivo por sugerencia de Ewert. De repente, un hombre corpulento y enmascarado le estrelló un mazo de goma en el cráneo. Cuando Glock perdió el equilibrio, el atacante le asestó otro golpe aplastante, teniendo que luchar por su vida a sus 73 años. Glock se puso de pie de un salto con las piernas tonificadas por kilómetros de natación diaria y clavó su enorme puño en la cara de su agresor. Mientras el presunto asesino se tambaleaba, Glock volvió a golpearlo, arrancándole algunos dientes. El atacante ensangrentado perdió el equilibrio y luego se desplomó sobre Glock, según relatos del fiscal general adjunto de Luxemburgo, que presentó cargos de intento de asesinato contra el atacante. Sin embargo, tan pronto como llegó al hospital, llamó a sus banqueros personales, quienes resguardaban $70 millones en efectivo, y Ewert tenía acceso a todo. Glock logró transferir $40 millones a una cuenta suiza. Pero para entonces, Ewert había bloqueado los otros 30 millones con una orden judicial. A pesar de estos problemas, Gaston Glock
mantuvo su enfoque en la innovación y la expansión de su marca, consolidándose como un referente en el sector con varias subsidiarias y fábricas alrededor del mundo, según estimaciones. Por todo lo anterior, en 2022, la revista Forbes calculó el patrimonio de Glock en $1.500 millones, siendo su principal fuente de ingresos la proveniente de su puesto como director general del fabricante de armas austriaco. Lamentablemente, el 27 de diciembre de 2023, Glock ingresó en la clínica privada Maria Hilf en Klagenfurt, Austria, donde murió a la edad de 94 años. Hoy, Gaston Glock es reconocido no solo como un empresario exitoso, sino también como un ejemplo de cómo la innovación y la perseverancia pueden cambiar una industria entera. Aunque ya no está, su legado sigue vivo en cada producto que lleva su nombre. Antes de despedirnos, recuerda suscribirte al canal para más historias como esta. Dale me gusta si te gustó el video y compártelo con alguien que aprecie la historia. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.